Buenas noches, doctora Gina Marcela. Soy el sargento viceprimero Héctor Leonardo Amaya del Castillo, orgánico del Comando de Inteligencia del Ejército, y me desempeño como analista del Observatorio de Seguridad Hemisférica. Actualmente me encuentro cursando el plan de facilitación con el código D401-4514. En el presente video, inicialmente quiero abarcar los conceptos de Weber y Kelsen vistos en la unidad y determinar mediante un análisis cómo el Estado colombiano los aplica o no. Quiero enfocar prácticamente todo el trabajo en el concepto del Estado como monopolio de la violencia, según Max Weber. Entonces, recordemos que Weber define el Estado como una institución política que reclama con éxito el monopolio de la violencia. Esta definición es el resultado de los estudios históricos de Weber que revelan el monopolio como el criterio decisivo que distingue al Estado occidental moderno de todas las demás formas históricas de dominación. La monopolización de la violencia por parte del Estado occidental fue el resultado de un proceso a largo plazo en el que los poseedores de poderes locales fueron expropiados por una fuerza central. Sin embargo, comparando la situación mundial de las comunidades políticas actuales, el Estado weberiano es más bien la excepción que la regla. Los territorios libres de Estado se enfrentan hoy en día a comunidades políticas con un alto grado de estadidad. Para Kelsen, el Estado no es más que un ordenamiento jurídico vigente y válido en un determinado territorio, que equivale a decir que un sistema de supuestos de conducta humana normados que forman el contenido de un ordenamiento, valga decirlo, normativo. Es bueno traer a colación un libro que fue escrito en 1919 por Weber y que actualmente es considerado como una obra clásica en sociología y en ciencia política, y ese se llama La política como vocación. En él se menciona que lo específico, dice Weber, lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado se lo permita. Es decir, que el Estado es la única fuente del derecho y la violencia. Entonces, con este diagnóstico quiero realizarlo y traerlo a territorio colombiano. La relación estrecha entre la violencia y el Estado que supo ver Weber a principios del siglo XX ha influido en la sociología y en la teoría del Estado actual. Por ejemplo, antes de 1991 teníamos el tipo de Estado interventor benefactor, cuando lo público era únicamente lo del Estado y este órgano se confundía con lo público. El modelo operativo era el burocrático, aquel que nos recuerda a Max Weber, y que entre sus fundamentos esenciales se encuentra que la autoridad solo puede ser ejercerla si previamente se le han asignado las funciones y competencias respectivas, las cuales además deben ser escritas y expresas. Pero luego, después de 1991, nos dijeron que ya todo cambió, que ahora el organismo se basa en el Estado de Derecho. Ahí traemos a colación a Kelsen, pero también nos recuerda a otro teórico alemán como Hermann Herr, con un modelo operativo gerencial, donde lo público ya no es exclusivamente lo del Estado, sino lo de interés general que nos compete a todos, para lo cual es necesario el ejercicio de los derechos. Dentro de los diagnósticos que encuentro en el Estado colombiano con relación a Weber y Kelsen, que se aplican o no, encuentro por ejemplo uno que es la ausencia del Estado. Y uno se lee de teóricos internacionales y es común encontrar adjetivos, principalmente cuando se citan entre el año 1990 al 2000,
que fue cuando la guerrilla logró poner en jaque al Estado colombiano y pasar de una guerra de movimientos a una guerra de posición. Entonces encontramos adjetivos que se refieren a nuestro Estado colombiano como un Estado débil, un Estado fallido, un Estado falso, un pseudoestado, inclusive una sociedad sin Estado. Hay críticas en cuanto a este diagnóstico que habla de la ausencia del Estado en nuestro territorio. Entonces, mi objetivo es mostrar cómo ese diagnóstico, de cierta manera llamado apátrida en el contexto colombiano, como una faltante que tiene al menos unas 4 manifestaciones. Una que se refiere a problemas en el proceso de construcción del Estado-Nación. 2, discutir el fracaso del monopolio de la violencia. 3, la queja de la ausencia de organismos públicos en todo el territorio. Y 4, equiparar la ausencia del Estado con la falta de derechos o protección política. Vamos a analizarla cada una por aparte, de una manera breve, por aquello del tiempo. Entonces, primero, el proceso de independencia y la construcción del Estado Nacional. Las críticas al Estado, a la construcción del Estado Nacional, ha adoptado formas principales. Una que fue el fuerte proceso de exclusión, que se ocultaron manifestaciones de identidad nacional como el proyecto indígena, el proyecto de afrodescendientes, que en ese momento se denominaba como el proyecto criollo. Segundo, también se identifica como un problema político, porque es que no sigue el modelo de los estados europeos. Colombia solo tiene una élite que configura el proyecto estatal en proceso de independencia y utiliza al Estado y el aparato legal como un instrumento para mantener su dominio material. Segundo, el fracaso con el monopolio de la violencia. La ausencia o precariedad del Estado se infiere del problema de la misma violencia política en Colombia y los efectos que esto tiene sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, en esta línea crítica podemos influir o dar un enfoque sobre el fracaso en términos de presencia de organizaciones paralelas. Entonces, estamos hablando de grupos armados, guerrillas, ahí metemos delincuencia organizada, y que desafían el dominio del Estado en términos de soberanía y de territorio. Tercero, la falta del Estado como agencia, presencia física. Especialmente los militares que hemos tenido la oportunidad de llegar a territorios tan lejanos, nos damos cuenta que realmente la única presencia del Estado es nuestro pie. Y que realmente hacen falta instituciones del Estado como escuelas públicas, agencias de bienestar social, infraestructura, políticas, en fin, todo el aparato social del Estado. Entonces uno como que llega a la conclusión que el Estado es menor que el territorio en nuestra experiencia como militares en el campo. Cuarto, la falta del Estado con la falta de derechos. Colombia es un Estado que tiene muchas normas, tiene tantos derechos que a veces no se cumplen. Entonces, si el Estado colombiano no garantiza el cumplimiento de la ley, es decir, los colombianos entonces viven en una cultura ilegal y Colombia tiende a convertirse como un Estado falso. En conclusiones, ¿por qué muchos estados en sociedades menos desarrolladas no pueden establecer el famoso Estado bolivariano o el monopolio de la violencia en sus territorios? Pues la aplicación estándar se basa en la incapacidad del Estado central para transmitir su poder a través de los territorios, que nominalmente controla y ve una extensión de este poder en la periferia como un natural subproducto de la modernización política. Por ejemplo, el acuerdo final entre el gobierno y las FARC es una muestra más de debilidad del Estado y la incapacidad de imponer un orden constitucional y sancionar jurídicamente a los infractores. El Estado realmente fue derrotado por una burocracia política, el clientelismo y la corrupción. No olvidemos que el Estado somos todos y que las ventajas de unos pocos son las derrotas de todos.